Buenísimo. Bueno, ahí ya estamos en YouTube. Bienvenidos a todos quienes se están sumando al último día de la Jornada por la Psicología Científica organizada por Psicotemas, con el apoyo de Eduquera, CETESIC y terapiascontextuales.com. Hoy inaugura la jornada el licenciado José Olid, lo cual para mí es todo un honor y le agradezco nuevamente ahora en público por haberse sumado a la jornada. El licenciado José Orir nos va a dar una clase sobre introducción a la psicoterapia analítico-funcional. Es licenciado en psicología por la Universidad de Málaga, es máster sanitario en práctica clínica, se encuentra doctorando e investigando sobre moldeamiento verbal en situaciones clínicas, es formador de psicólogos y psicólogas en terapias contextuales y en el análisis funcional. Sus mayores inquietudes radican en la atención psicológica y la formación y supervisión de profesionales de la psicología, y además persevera en áreas de divulgación e investigación, buscando la excelencia en la materia psicológica. José Olid también lo pueden encontrar en terapiascontextuales.com. José Olid, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación también, como te decía, hace 5 minutos. Eh, Valoro enormemente el esfuerzo que hacéis desde Psicotemas para organizar este tipo de eventos, dado que, bueno, las personas que comunicamos, ¿no? Y que estamos en este lugar, ¿no? Tenemos alcance, ¿no? Y lo que tenemos que comunicar, ¿no? Llega a más personas gracias a ustedes, ¿no? Que tomáis el esfuerzo y que tomáis la molestia, digamos, de organizar este tipo de eventos, de darle voz, ¿no? También agradecer, por supuesto, a las personas que estáis interesadas en este tipo de eventos, ¿no? Las personas que estáis, pues, más allá de la organización, ya asistiendo, ¿no? Los participantes y las participantes, sí, que, bueno, pues sin ustedes y sin vuestro interés, pues sería impensable, ¿no? Sería impensable que para empezar, pues, personas que nos dedicamos a la práctica clínica con evidencia científica, ¿no? Pues tuviéramos algo que decir, ¿no? Así que muchísimas gracias a la principal protagonista, que yo considero que son tanto la organización como las personas que estáis viendo esto, ¿sí? Sin ustedes esto no sería posible. Muy bien, muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar este tema, psicoterapia analítica funcional, una introducción. Para ello voy a compartir algunas diapositivas, vamos a ir comentándolas, y sí que me gustaría que esto sea una charla pues, dinámica, ¿no? De manera que si alguno de ustedes que estáis viendo no tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en cualquier momento, ¿sí? Entiendo que compañeros de la organización me lo podrán hacer llegar de alguna manera y se podrá ir comentando pues, sobre la marcha, ¿sí? Si os parece, en vez de, digamos, hacer un bloque final de preguntas solamente, ¿no? Sino que sea algo dinámico, ¿sí? Igualmente, pues al final también, ¿no? Pues sí que se resolverán dudas, ¿no? Así que bueno, voy a compartir la diapositiva. Vamos a ver. Acá. Compartir. Ok. Ahí debería estar viéndose, ¿verdad? En pantalla completa, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es esto de la psicoterapia analítica funcional. Vamos a empezar por el nombre, ¿sí? ¿Qué es lo que da sentido, ¿no? a este nombre, ¿no? Para empezar, bueno, obvio, no es una psicoterapia, ¿no? Es un método para ayudar a las personas a encontrar soluciones a sus problemas, ¿no? En este caso, pues relacionado con la manera en la que gestionan sus emociones, sus pensamientos, su propio comportamiento, ¿no? Por tanto, es una psicoterapia, ¿no? Analítica, en tanto en cuanto va a utilizar un método, en este caso el análisis, para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces es una psicoterapia que es analítica, ¿no? Se trata de ver, observar y analizar aquello que va ocurriendo en el momento terapéutico, ¿sí? En el instante terapéutico, en consulta, ¿sí? Y esto ya es fundamental, ¿no? Y aquí me anticipo un poco, ¿no? Cuando practicamos psicoterapia analítica funcional, tenemos en cuenta que lo que está pasando delante de nosotros, como terapeutas, el comportamiento que tiene la persona, cómo responde ante una pregunta que le acabamos de hacer, cómo se queda en silencio, cómo decide contarnos una cosa y no otra, ¿sí? Todo esto es tremendamente relevante, es comportamiento que podemos llamar clínicamente
relevante, ¿sí? Es un comportamiento, de manera que tiene la persona de expresarse y de estar en consulta, que ya aquí tenemos la hipótesis de que quizá esto tenga algo que ver con el problema que le trae a consulta, ¿sí? Y es funcional porque nos permite establecer relaciones entre estímulo y la respuesta y la consecuencia y la propia respuesta. Es decir, asume los principios del análisis de conducta. Le interesa, por tanto, esta psicoterapia, modificar el comportamiento de la persona, ¿sí? Cuando hablamos de modificar el comportamiento de la persona, esto es algo que hacen todas las psicoterapias, ¿sí? Cuando una persona acude a consulta, pasa por el proceso terapéutico y sale, la persona cambia, ¿sí? Este cambio puede ser mediado por diferentes procesos, diferentes técnicas, diferentes estrategias, ¿sí? Lo que está claro es que la persona cambia. Cambian sus emociones, cambian sus pensamientos, cambia aquello que hace, cambia aquello que dice, ¿sí? Y tenemos una disciplina que es así de conducta, ¿no? Que nos permite comprender exactamente cómo es que el cambio ocurre, ¿no? Cómo es que el cambio de comportamiento, el cambio emocional, el cambio cognitivo, cómo es que esto ocurre, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? La psicoterapia analítica funcional es un método que se basa en el conductismo radical y en el contextualismo funcional. Asume que aquello que una persona hace, el comportamiento de una persona, ¿sí? Está mediado por estos 4 elementos que tenemos aquí, ¿no? Historia de aprendizaje de la propia persona. La persona se comporta de manera dependiente, está en función de su propia historia de aprendizaje. Decimos, por tanto, que si la persona hubiera tenido una historia diferente, pues su comportamiento sería diferente. Quizá posiblemente no estuviera en consulta, porque quizá no le hubiera hecho falta. O quizá estaría en consulta, pero por otro problema. Por tanto, es la historia de aprendizaje uno de los elementos que modulan el comportamiento actual, ¿sí? Y ya tenemos que tener aquí algo en cuenta. Es un elemento que no podemos alterar, ¿sí? No se puede alterar la historia de una persona. Ahora veremos lo que sí se puede alterar. Precisamente el contexto social verbal, que es justamente lo que está ocurriendo, la interrelación con el propio terapeuta, formaría parte de este contexto social verbal, pero no solamente eso, sino vamos a hablar aquí de las macrocontingencias, de los mensajes que recibe esta persona como parte de un individuo en una cultura, ¿sí? Y todas las reglas que sigue para propiciar ciertos comportamientos. Por ejemplo, sabemos que tenemos que trabajar para sobrevivir, ¿no? Y que si somos responsables, esto es bueno, ¿sí? Esto que yo aquí acabo de expresar, ¿no? De tengo que trabajar y ser responsable, ¿no? Esto forma parte de la influencia que el contexto social verbal tiene en nosotros. Si el contexto social verbal fuera diferente, nosotros seguiríamos posiblemente otro tipo de reglas o nuestro comportamiento estaría regido por otra serie de reglas. Aquí se ven cambios culturales enormes, ¿sí? Entre pues, culturas y regiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en España hay elementos que quizá por allá no sean los mismos, ¿no? Y en definitiva están culturalmente, al fin y al cabo, determinados, ¿no? Cada uno de nuestros comportamientos por la cultura, por lo social y definitivamente por lo verbal, ¿no? No solamente eso, sino que aquello que una persona hace, cuando me refiero a acto en contexto, me refiero a la manera en la que piensa, la manera en la que siente, la manera en la que se comporta públicamente, ¿no? La manera en la que recuerda, ¿sí? Todo lo que una persona experimenta, toda la experiencia, ¿no? De la propia persona, ¿no? También está influido por el sistema de contingencias actuales. En el ejemplo de esta clase, el acto mío de dar docencia, ¿no? De decir justamente esto, está mantenido por el hecho de que hay una audiencia, ¿sí? Que me han dicho que existe. Es posible que no, ¿sí? Es posible que yo esté aquí dando esto, ¿no? Pero en principio me lo creo, ¿sí? Que hay gente que me está viendo. Entonces, esa contingencia hace que yo aquí pues siga, ¿no? En este caso, ¿no? Por otro lado, tampoco hay alguien que me diga, oye, José, baja la voz. Oye, José, cállate. Oye, José, ¿qué estás haciendo? Por tanto, lo que está pasando en este mismo instante está propiciando, está teniendo un efecto sobre lo que yo estoy haciendo, ¿sí? En este ejemplo es claro, ¿no? Porque se trata de un comportamiento público, ¿no? Pero cuando hablamos de una emoción, de un pensamiento, esto ocurre de la igual manera, ¿no?
cuando yo estoy a solas en mi habitación llorando, ¿sí? Ahí están actuando las contingencias de ese momento, que es, en este caso, pues la ausencia de apoyo, por ejemplo, ¿no? Que alguien aparezca y me diga, oye, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre, no? Si eso no ocurre, pues eso está teniendo un efecto, ¿no? En mi comportamiento inmediato, ¿sí? Y esto puede explicar, en cierta manera, ¿no? Muchos problemas, como ya veremos a continuación, ¿no? Precisamente el espacio terapéutico es un espacio en el cual si la persona llora, si la persona verbaliza algo difícil, va a recibir una contingencia adecuada que le permita lidiar con eso tan difícil que está experimentando, ¿sí? Y bueno, por supuesto, tenemos la influencia del organismo. Sin el organismo no nos comportaríamos, pero el organismo no explica per se nuestro comportamiento, sino que lo modula, ¿sí? Es una variable más a tener en cuenta. Entonces, la psicoterapia analítica funcional es un método terapéutico interesado en ser eficaz, en cambiar el comportamiento de las personas, en conseguir crear un contexto terapéutico en el cual la persona simplemente se comporte diferente. Que la persona venga a consulta diciendo que su vida es horrible, ¿sí? Y que salga de consulta diciendo, oye, por mucho que piense que mi vida es horrible, bueno, ahora tengo herramientas para lidiar con ello. Por poner un ejemplo, ¿eh? Este es el punto. Y esto lo hace concibiendo el comportamiento, ¿sí? De una manera concreta, ¿no? Tal y como podéis ver, ¿no? Acto en contexto. No hay algo así como un comportamiento que esté fuera de contexto. A menudo podemos ver, observar, ¿no? Un comportamiento, que una persona se comporta de una determinada manera, ¿no? Y podemos decir, qué raro, ¿no? Qué raro que esta persona haga esto, ¿no? Bueno, desde una perspectiva analítico-funcional, ningún comportamiento es extraño. Simplemente desconocemos las variables que lo controlan, ¿sí? Entonces, si de repente yo veo que alguien sale de su casa metiendo un portazo muy fuerte, ¿no? Y muy enojado, yo podré decir, bueno, y qué malhumorado, ¿no? O qué violento, ¿no? Eh, qué mal educado, ¿no? Pero esto tan solo estará describiendo ese comportamiento, no está diciendo nada de las causas, ¿no? Yo puedo explorar su historia de aprendizaje, lo que acaba de pasar ahora mismo, el sistema de contingencias actuales, el contexto social verbal, lo que eso significa en esta sociedad, ¿sí? Y su estado organísmico, digamos, para yo comprender exactamente cómo es que esta persona acaba de hacer esto en este momento concreto. Si reuniera toda esta información, bueno, su comportamiento no sería ningún misterio. Y esto mismo aplica para el comportamiento en psicoterapia. En psicoterapia, las cosas no son así, no vemos esto de manera tan clara, de manera que es algo más parecido a esto, ¿sí? Incluso algo bastante más lioso. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a conocer la historia de aprendizaje, el contexto social verbal, el sistema de contingencias actuales y las condiciones, no las variables organísmicas? Mediante la conducta verbal, hablando con la persona y comportándonos junto a la persona en el espacio terapéutico, en la consulta, ¿sí? El principal medio, por tanto, que tenemos los terapeutas, ustedes, las terapeutas, para modificar el comportamiento de la persona y para conseguir que la persona tenga una mejor experiencia y una mejor satisfacción vital, es mediante el lenguaje y mediante la propia interrelación que ocurre entre la persona que tengo delante y yo. Con el lenguaje podemos modificar, podemos dar reglas, podemos reforzar ciertos comportamientos, pero con las contingencias actuales, en tanto en cuanto yo, además de ser terapeuta, soy también una persona, puedo aprovechar la situación relacional, ¿no? Que se da en la consulta. Por ejemplo, puede ser que la persona llegue tarde, ¿sí? Y yo puedo aprovechar esto y le puedo decir, oye, la verdad me ha molestado que llegues tarde, me da la sensación de que no valoras mi trabajo. ¿Cómo te sientes ante lo que yo te estoy diciendo justamente ahora? ¿Cómo es para ti recibir esto, no? Este sería un ejemplo que pudiéramos utilizar en el caso de que la persona venga a consulta por un problema a la hora de llegar tarde o por un problema a la hora de ajustarse a las normas sociales. Pudiera ser, ¿eh? Es un ejemplo que estoy poniendo. No lo toméis como algo que se deba hacer, ¿eh? Para nada es así. Es un poco para ilustrar cómo se puede utilizar el espacio terapéutico y las contingencias, ¿no? Naturales que se van desarrollando, ¿no? Si tenéis cualquier tipo de duda en este sentido, la podéis plantear, ¿eh? Ya digo.
Cuando hablamos de comportamiento, la psicoterapia analítica funcional considera que lo que veis aquí, en estas tres imágenes, es lo mismo, tiene la misma naturaleza que lo que ocurre en el espacio terapéutico. Son personas hablando. Y estas personas que están hablando están sujetas a los mismos principios de aprendizaje que las personas que hablan en un espacio psicoterapéutico. Por tanto, ninguna de las personas que estáis viendo estas imágenes pudierais de hecho discriminar si estas personas están haciendo o no psicoterapia. Salvo quizás las dos niñas de abajo, ¿no? Que quizás, bueno, quizás no están haciendo psicoterapia, sin embargo, quizás una de ellas sí que le está aportando, ¿no? Algo muy terapéutico a la otra sin darse cuenta, por supuesto, ¿no? Que es la escucha, ¿no? En cualquier caso, no pudierais decir aquí, ¿no? Si alguna de estas personas es terapeuta, ¿no? Y está realizando alguna sesión, algún trabajo terapéutico con la otra persona, ¿sí? Por tanto, el vehículo y la principal actividad del terapeuta es el propio lenguaje, ¿sí? Y es la propia interrelación con la persona. La psicoterapia analítica funcional bebe muchísimo de la manera en la que Skinner ya conceptualizó, ya teorizó sobre la conducta verbal, ¿no? Un tipo de comportamiento, pero que está sujeto también a contingencias. De manera que funcionalmente no sería tan diferente la conducta verbal de otro tipo de comportamiento, ¿sí? Por tanto, Skinner se preguntaba, ¿aquello que decimos, qué efecto tiene? ¿Sí? ¿Para qué lo decimos? ¿No? ¿Qué efecto tiene? ¿No? Y desarrolló una taxonomía que a continuación comentaremos brevemente, ¿sí? Para no entrar tampoco en mucho detalle, ¿no? Pero puso, y esto es lo más importante, puso, hipotetizó, ¿no? Que el comportamiento de la persona que habla está mediado por la audiencia, ¿sí? Es decir, una persona habla y es la audiencia o es el efecto que tiene su habla, ¿sí? Su diálogo, su monólogo, digamos, es ese efecto lo que modula a su vez el hecho de que esta persona siga o no siga hablando. Sí, es el efecto que produce en el entorno lo que va a seleccionar el propio discurso de la persona que habla, ¿sí? Esta es la principal idea, considero que os tenéis que quedar, ¿no? En este sentido. Esto ocurre, ¿no? En cualquier relación, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando pedimos cosas, aquello que decimos y aquello que nos callamos está mediado por la consecuencia que tiene. ¿Sí? La consecuencia principalmente es verbal, ¿sí? Yo hablo, pero yo le hablo a alguien, ¿sí? Incluso cuando yo hablo solo, la audiencia es simbólica, ¿sí? Es un lenguaje, una manera que yo he aprendido de hablarme a mí mismo interiorizada a partir de mi aprendizaje, pues eminentemente social, ¿no? Dado que sin lenguaje no hay sociedad y viceversa, ¿no? Sin sociedad, pues tampoco habría lenguaje, ¿no? Nadie, por tanto, pues le habla, ¿no? Tengo un ejemplo reciente, ¿no? Que me resultó interesante, ¿no? Nadie le habla a una silla, ¿no? Salvo cosas raras, ¿sí? Pero en definitiva, ¿no? Pues nadie interactúa, digamos, con un objeto. Sin embargo, cuando hablamos con un humano, ¿sí? Con otra persona, ponemos en marcha un repertorio tremendamente amplio, ¿no? En consulta, tenemos en cuenta que es gracias a esta interacción, esta mutua interacción, aquello que dice el terapeuta que influye sobre la persona, ¿no? Pero la persona también va a decir cosas que van a influir a su vez sobre nosotros terapeutas, ¿sí? De manera que al final se va produciendo en psicoterapia este efecto de moldeamiento mutuo, ¿sí? El terapeuta moldea y altera y cambia definitivamente a la persona que tiene delante, pero la persona también forma parte ya de la historia de aprendizaje del propio terapeuta, ¿no? Y de esto da buena cuenta la psicoterapia analítica funcional, ¿no? Uno de los principios terapéuticos, de hecho, de la psicoterapia analítica funcional es que como terapeutas tenemos que ser conscientes, discriminar la manera en la que yo me estoy sintiendo cuando la persona que tengo delante me está diciendo algo, ¿sí? Y esto es interesante porque nos permite hacernos ciertas preguntas como, me siento enojado cuando esta persona se está quejando, ¿no? Cuando esta persona está rumiando sobre sus problemas, ¿no? Me di cuenta de que estoy pensando que esta persona está siendo irresponsable, ¿no? Y entonces yo puedo hipotetizar, oye,
es posible que otras personas del entorno de él o ella también se sientan así cuando le escuchan, y eso me va a permitir trabajar en consulta, ¿sí? O es posible que cuando yo le pregunto a la persona, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y es muy parca en palabras, dice, bien, ¿no? Aquí yo puedo decir, ok, estoy sintiendo que me estoy dando contra un muro, ¿no? Estoy sintiendo yo como terapeuta, ¿no? Me cuesta aquí, ¿no? Dialogar emocionalmente con esta persona, ¿no? Es posible que esto también le pase con otras personas significativas en su entorno más íntimo, quizá que tenga problemas interpersonales con su pareja, porque si el motivo de consulta es que no sabe intimar con las personas y nosotros como terapeuta le estamos preguntando cómo está y él simplemente dice bien, seguramente esa respuesta bien ante que tu terapeuta te pregunte cómo estás sea un comportamiento clínicamente relevante y podamos ver cómo podemos alterar esto. Quizás señalándolo, ¿no? Diciéndole, oye, Juan, fíjate, ¿no? Me llama la atención que te he preguntado cómo estás, soy tu terapeuta, ¿sí? Y has contestado de manera muy escueta, ¿no? Me has dicho simplemente bien, ¿no? Esta manera, ¿no? En la que me has contestado a mí en este momento, es posible que se parezca a cuando alguien en tu día a día trata de interesarse por ti en un plano más íntimo, más cercano. A partir de aquí ya se está estableciendo que la persona está comportándose en consulta de una manera funcionalmente equivalente, decimos, ¿no? A cómo se pudiera comportar fuera, ¿no? Y esto lo podemos aprovechar totalmente para trabajar en ello, ¿sí? Ya digo, estoy poniendo algunos ejemplos relacionados con la teoría para que se pueda comprender, pero igualmente, ¿no? Si hay algo que no se entienda o hay algo que queráis que matice, me preguntáis, ¿sí? En consulta vamos a estar observando. ¿Sí? La observación es la principal herramienta que tenemos como analistas de conducta y como terapeutas en la psicoterapia analítica funcional, ¿sí? Tenemos que estar atentos a todo aquello que va ocurriendo sin inferir. ¿Qué significa esto? Cuando yo observo el ordenador que tengo delante, ¿sí? Observo el ordenador que tengo delante. Me puedo dar cuenta, ¿no? Adicionalmente, yo puedo darme cuenta, ¿no? Que este ordenador me hace pensar en tal, me siento tal ante este ordenador, ¿sí? Pero lo que estoy observando es justamente este ordenador, ¿sí? En cuanto a las personas que tengo delante, yo puedo decir, uy, mmm, estoy observando su tristeza, pero esto no sería cierto, ¿no? ¿Qué estoy observando realmente de la persona que tengo delante, ante lo cual yo he pensado que es su tristeza, ¿sí? Pues la observo cabizbaja, la observo con una latencia de respuesta muy amplia, la observo con monosílabos, la observo con un comportamiento verbal pesimista, ¿sí? Y eso es lo que yo observo, ¿sí? A partir de aquí yo puedo inferir que está cual, que está tal, ¿sí? Pero es tremendamente relevante aquí que no vayamos más allá de lo que estamos observando en este momento, porque con esto es con lo que vamos a trabajar, ¿sí? En definitiva, en la psicoterapia analítica funcional, como ya decía, vamos a propiciar que los cambios se den en consulta. Una persona viene en estado depresivo, ¿no? Puede, aquejada de una depresión, ¿sí? Viene a consulta, le preguntamos que qué tal, que cómo está, ¿no? Y nos dice que lleva muchísimo tiempo sin ganas de nada, comiendo poco, en definitiva, ¿no? Que no le apetece hacer las cosas que hacía antes, que incluso se está planteando dejar el trabajo, ¿no? Bueno, aquí, si el trabajo terapéutico con esta persona avanza, debiéramos conseguir que la persona ya en consulta empiece a decirnos, José, la verdad es que ya empiezo a tener más ganas de hacer cosas. O no había visto las cosas de esta manera. Quizá lo que siento es pasajero y no tengo que pararme tanto a darle vueltas. En fin, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que se hace, ¿no? La psicoterapia analítica funcional es cómo llego del momento 1 de la psicoterapia al momento 20 de la psicoterapia, en el cual la persona ya ha cambiado, ¿sí? Pero esto se hace de manera directa en consulta. A veces esto puede ser con una instrucción directa, ¿no? La persona puede estar hablando de algo que le perturba, ¿no? Que le preocupa muchísimo, ¿no? Entonces aquí podemos validar, podemos decirle, oye, entiendo, entiendo esto, ¿no? Que me estás diciendo, ¿no? Realmente tiene que ser muy difícil. Te propongo que aquí hagamos un experimento ahora, ¿sí? Te propongo que, ya sé que es difícil, porque seguramente no te apetezca, pero te propongo que me hables
que estemos un mínimo de quizá medio minuto, 30 segundos, ¿sí? Hablando de lo último positivo que tú recuerdes que te ocurrió, ¿sí? Háblame de eso. Y simplemente quiero que veamos cómo te sientes cuando me hablas de eso, ¿sí? Venga. Entonces aquí la persona, ok, habla, ¿no? Y aquí podemos ver, ok, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido ahora que me has hablado de algo positivo frente a antes que estabas enfrascado en un discurso negativo, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de cambio? ¿Te sientes ahora mejor? ¿Te sientes peor? ¿Cómo funciona esto para ti, ¿no? Mediante instrucciones directas, mediante estrategias clínicas de la psicoterapia cognitivo-conductual, todas las terapias contextuales, mediante aquello que hacemos en consulta, los terapeutas y las terapeutas, tratamos que los cambios se sucedan, ¿sí? A veces puede ser un debate socrático, a veces puede ser una instrucción directa, a veces puede ser ayudándole a hacer un autorregistro, a veces puede ser utilizando una metáfora o un ejercicio experiencial, ¿sí? O practicando atención plena en consulta o entrenando en relajación muscular. Esto va a dar un poco igual, entre comillas, ¿sí? Porque el psicoterapeuta o la psicoterapeuta analista funcional utiliza el comportamiento y lo que ocurre en consulta para conseguir cambios. Una vez que la persona ya se está comportando de manera diferente, ya expresa de manera diferente sus emociones, ¿sí? En fin, ya vemos el avance. Una vez que esto lo estamos empezando a ver en consulta, trabajamos para generalizar, ¿sí? Que es esta flechita que veis ahí, para que los cambios que se han dado aquí en consulta, pues no solamente se den aquí en consulta, ¿sí? Las personas nos dicen, no, José, qué bien me siento cuando vengo a consulta, ¿no? Me siento muy bien y salgo muy desahogado, muy desahogada, ¿no? Pero la intención no es esa. Mi intención como terapeuta es que tú no necesites volver a mi consulta. No porque las personas me caigan mal, sí, algunas sí hay que me cae mal, ¿eh? Pero, pero en general, sí, no es por eso, ¿no? Sino que es porque la persona ya habrá generalizado aquello que ha mediado su cambio, aquello que ha hecho que la persona cambie, ¿no? Ya se habrá generalizado, ya digo, al día a día de la persona. ¿Sí? Estas son ideas generales, amplias, que introducen a este tema, ¿sí? Y que es muy importante que comprendamos, ¿sí? Esto funcionaría así. Voy a ver cómo voy de tiempo. Ah, muy bien. Esto funcionaría así, eh, no para un tipo concreto de problema psicológico, sino que esto se aplica a todo el comportamiento humano, ¿no? A todo el problema psicológico, digamos. La psicoterapia analítica funcional es un método que casa perfectamente bien con el resto de métodos terapéuticos, o sea, con todos los procedimientos psicoterapéuticos que hayan recibido evidencia empírica, ¿eh? Y potencia que se den los cambios en consulta para que se generalicen, ¿no? Entonces, es compatible con cualquier tratamiento para cualquier problema psicológico, ¿sí? Que se pueda estimar, ¿no? No es, por tanto, una psicoterapia, por así decirlo, diseñada para un tipo de problema concreto, aunque sí que es cierto que se ha probado especialmente interesante, ¿no? Y con buenos resultados para problemas interpersonales, ¿eh? En los cuales pues, es muy fácil que el problema se dé en consulta, ¿no? Como ahora veremos a continuación. Bueno, en cuanto a la causa de los comportamientos, vamos a repasar aquí unos breves apuntes, ¿no? Sobre cómo se conceptualiza, ¿no? Un problema psicológico, ¿no? Y lo vamos a hacer poniendo el ejemplo del modelo biomédico, ¿no? Esto que vemos aquí es el modelo biomédico, ¿no? En el cual existe una serie de comportamientos, la persona pues se comporta, ¿no? Una serie de maneras, ¿no? De forma, ¿no? Presenta, ¿no? Una serie de sintomatología, ¿no? Fiebre, erupción en la piel, ¿sí? Nerviosismo. Entonces podemos decir, ok, todos estos síntomas que la persona presenta, lo vamos a llamar de una forma, ¿sí? Lo vamos a englobar, ¿sí? En este caso, pues, pudiera ser, ¿no? Pues este ejemplo, ¿no? La tuberculosis, ¿sí? Pero aquí podemos caer en una trampa, y es decir, que la persona presenta estos síntomas porque tiene tuberculosis. Pero esto es mentira, ¿sí? Es mentira en tanto en cuanto el nombre tuberculosis es tan solo un conjunto de síntomas, ¿sí? Entonces, la persona tiene tuberculosis porque se puede observar, aislar, ¿no? Un organismo, que en este caso es el bacilo de Koch. Es la causa, ¿sí? Entonces, la persona tiene esos síntomas porque tiene el bacilo de Koch, ¿sí? La persona tiene tuberculosis porque tiene el bacilo de Koch. No existe, por tanto, relación de causalidad entre la etiqueta
¿Y los comportamientos? Esto nunca es así, ¿no? En el modelo biomédico no es así. Pero esto en el modelo biomédico no es así, porque en el modelo biomédico tenemos efectivamente una causa. Tenemos una causa orgánica, detectada, aislable e independiente, ¿sí? Y por tanto, el tratamiento va orientado a esta causa, ¿sí? Al bacilo de Koch. No hay bacilo de Koch, no hay tuberculosis, ¿ok? Este es el modelo biomédico, en el cual sí que se puede establecer esta relación orgánica, ¿no? Sin embargo, en los problemas psicológicos esto no ocurre. En los problemas psicológicos no hay una causa única, observable, aislable, independiente orgánica, ¿sí? Que cause la sintomatología, sino que es una cuestión de aprendizaje. Como decíamos al principio, el modelo del comportamiento problemático sería este, ¿sí? Historia de aprendizaje, ¿dónde están las causas, ¿no? De que una persona se comporte, cómo se comporta? Historia de aprendizaje, contexto social verbal, sistema de contingencias actuales y organismo. ¿El organismo influye? Claro que sí. Sin organismo, pues, está bien difícil, ¿no? Que nos comportemos. Ahora, el organismo per se, fijaros, es tan solo un cuarto en todo caso, ¿eh? ¿Influye? Sí. ¿Modula? Claro que sí. ¿Causa? No. Per se no. Espero que esto se haya entendido. ¿Sí? Esto es así para todos los problemas psicológicos, incluso para los denominados trastornos mentales graves, en tanto en cuanto el simple hecho de que una persona presente esquizofrenia o algo así, o bipolar, no está causado unilateralmente, ¿sí? Por una cuestión orgánica, ¿sí? Entonces, este es el punto. No confundamos aquí correlación, ¿no? Correlatos biológicos, bases orgánicas, sí, que los tiene todos los problemas psicológicos, lo tienen, pero al igual que cualquier comportamiento, como la digestión, ¿sí? La digestión tiene su base orgánica, ¿sí? Pero obviamente, pues nadie diría que la causa de que comamos, del comportamiento de comer, ¿sí? Es que tenemos pues un estómago, ¿sí? El estómago está implicado, pero sin comida, pues no comemos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una breve explicación, ¿no? Las personas, por tanto, en su experiencia vital, están expuestas a múltiples acontecimientos, ¿sí? Básicamente, pues todo lo que conforma su experiencia vital, ¿no? Aquello que ocurre en la vida de las personas lo podemos conceptualizar como estímulos discriminativos y situaciones, ¿ok? Que ciertos estímulos discriminativos tienen propiedades, por así decirlo, en interacción con la persona para hacer que la persona se comporte de una determinada manera o responda de una determinada manera. Por ejemplo, que alguien tire un petardo al suelo y suene puff, ¿no? Un sonido muy fuerte, ¿no? Eso, bueno, pues evoca una respuesta condicionada de sobresalto, de ansiedad, ¿sí? Pero no hace falta que alguien tire un petardo al suelo. Es posible que podamos ver pasar a una persona que nos recuerda a alguien con quien nos llevamos muy bien. Entonces vamos a experimentar una respuesta condicionada verbal, ¿sí? Un pensamiento de, uy, ¿será Juan? Esto, sí, es una respuesta condicionada ante el estímulo discriminativo que constituye esa persona pasando que se parece a Juan, ¿sí? ¿Esto es una propiedad única del estímulo discriminativo? No. Es el estímulo discriminativo en relación a nuestra propia historia de aprendizaje. Porque si nosotros no hubiéramos tenido una historia de aprendizaje con Juan y Juan no se pareciera a esa persona que está pasando ahora mismo delante de nosotros no estaríamos teniendo esta respuesta condicionada. Esta interacción es fundamental que la comprendamos, ¿sí? Y esto ocurre pues, en múltiples niveles y de manera totalmente simultánea, ¿ok? Aquí tan solo me gustaría que comprendierais que todo aquello que ocurre en la vida de una persona discrimina para respuestas condicionadas en la persona, ¿sí? A veces es que una persona te salude, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es algo verbal, ¿sí? Es una palabra que una persona dice, ¿no? Que no tiene, digamos, una entidad material como tal, ¿no? O una mala noticia, ¿no? De, oye, ¿te has enterado que bla, bla, bla? Y te cuentan algo, ¿no? Y entonces nosotros, uy, respondemos, ¡pum!, ¿no? Nos sentimos o pensamos ciertas cosas, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre en psicoterapia, ¿sí? Solamente que aquí el terapeuta es el estímulo discriminativo, aquello que hace, aquello que dice, ¿no? Y
mediante aquello que hace y aquello que dice, evoca respuestas en la persona, ¿sí? Digamos, bueno, digamos no, es de esta manera, ¿no? Tal y como se conceptualiza en la psicoterapia analítica funcional, ¿no? El comportamiento de la persona en el espacio terapéutico está regido, está en función de el comportamiento del terapeuta o de la terapeuta, ¿no? Que va modulando mediante ejercicio, mediante preguntas, mediante su propio comportamiento, pues la manera en la que la persona se puede ir comportando en este momento. Pero esto no es algo raro, es la manera normal en la que ocurre las interrelaciones humanas. Cuando nos relacionamos con alguien, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con un desconocido, sí, estos mismos procesos están ocurriendo, ¿eh? Solamente que la diferencia entre un entorno no terapéutico es que en un entorno no terapéutico no suele haber un fin unidireccional, ¿no? Las personas nos relacionamos por el simple hecho de relacionarnos, ¿no? Y nadie, digamos, está al servicio de nadie, sino que hay una bidireccionalidad, ¿no? En la psicoterapia, el terapeuta está al servicio de la persona, ¿sí? Para propiciar un cambio. Hay un objetivo, ¿no? Por así decirlo. Pero los mismos principios de aprendizaje, aquello que explica por qué una persona responde como responde, ya sea emocional, cognitivamente, verbalmente, de cualquier manera, aquello que ya sabemos gracias a las investigaciones básicas de laboratorio, se aplica al día a día de las personas. Es, por tanto, una cuestión de estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia, que parece fácil de decir, ¿sí? Pero esto no es lineal, ¿sí? Imaginaros que aquí pues, hubiera muchísimas engranajes, ¿sí? Esto no es lineal, ¿eh? Absolutamente no lo es. Sí que es muy importante, y voy a adelantarme un poquillo, sí, porque si no creo que no me va a dar tiempo, que diferenciemos entre función e intención. La intención es lo que a mí me gustaría que ocurriera, lo que yo pretendo que ocurra, es algo interno, ¿no? Yo como terapeuta puedo tener la intención de que la persona contacte con aquello que le importa, ¿no? Pero eso es mi intención. No yo por tener esa intención voy a conseguir que la persona responda como a mí me gustaría, ¿sí? Eh, Eso sería la función. Es decir, la función es más allá de la intención, es cómo lo que yo digo o cómo lo que yo hago observo que tiene un impacto, ¿sí? Nos damos cuenta ya de que la intención, por tanto, es algo irrelevante, en tanto en cuanto no va a mediar, ¿no? No va a mediar aquí, ¿no? Pues algo, ¿no? Vamos a fijarnos siempre en lo que ocurre, ¿sí? Por eso decía, vamos a observar, ¿no? Aquello que yo hago y el impacto que causo. Si yo como terapeuta, ¿no? Si digo tal palabra, si pregunto esto de esta manera, si uso este tono, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en la persona, ¿no? Pero aquí yo me estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo opera mi conducta? Literalmente, ¿no? De aquí viene la palabra, pues, esta definición, ¿no? De conducta operante, ¿sí? ¿Cómo es que mi comportamiento opera cambios en el comportamiento de la persona que tengo delante? Y esto es fundamental, preguntarnos esto es fundamental porque entonces vamos a tener las claves sobre aquello que podemos hacer, sobre aquello que podemos decir o dejar de decir, ¿para qué? Para alterar la probabilidad de que la persona esté más calmada, contacte con sus valores, sea capaz de decir una serie de cosas, en definitiva, ¿sí? Y esto tiene una naturaleza, pues, totalmente verbal, ¿no? Decía al principio que Skinner ya hizo esta taxonomía, ¿no? Tipo de operantes verbales es una clasificación del comportamiento verbal, de lo que las personas decimos, en función del efecto que tiene, ¿sí? No en función de la forma. Tacto, mando intraverbal, ecoicas y autoclíticas son comportamientos verbales que están definidos por la consecuencia. Muy a grandes rasgos, ¿sí? Esto no es una clase sobre operantes verbales, tengámoslo en cuenta, por favor. Tan solo quiero que os suene este término y que sepáis que esto es importante, ¿sí? Para la psicoterapia analítica funcional. Tacto es aquel comportamiento de la persona que implica un reconocimiento, bien de un objeto exterior o bien de una emoción interna, ¿sí? De una emoción o de una experiencia interna no visible para un observador externo, ¿sí? Tacto, tactar, ¿sí? Es cerrar los ojos, ¿no? Y decir, ok, siento la palma de mi mano, ¿no? ¿Cómo es? Exactamente, y poder describirla, ¿no? O estoy viendo el color del edificio que tengo enfrente, que es amarillo, ¿sí? Los tactos están reforzados por la comunidad social verbal, ¿sí? Mando son instrucciones.
oiga, por favor, tráigame un café, ¿sí? Y que a eso le siga efectivamente, ¿no? Pues que alguien me traiga el café, ¿no? Entonces, mi comportamiento de pedir va a estar reforzado por la consecuencia, que sería el resultado de la petición, ¿sí? Si no, pues se cambiaría la forma de esto. Ecoicas. Me he saltado intraverbal, porque ahora veréis por qué. Ecoicas es aquel comportamiento de repetición. Pues, José, lo que te pasa es que estás deprimido. Ah, sí, estoy deprimido. Y después yo voy a casa y le digo a mi pareja, cielo, mi terapeuta me ha dicho que estoy deprimido, ¿no? Pues aquí estoy repitiendo, ¿no? Una palabra, ¿no? O un concepto o algo, ¿no? Que he asimilado. Pero no necesariamente esto implica que lo haya comprendido, sino simplemente significa que, pues, soy capaz de repetirlo, ¿eh? Y autocrítica es aquel comportamiento de autorregulación del propio lenguaje. Es decir, no sé si estoy explicando bien autocrítica, no sé si esto hubiera sido la mejor explicación. Bueno, yo creo que sí. Todo esto que yo estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Esto, bueno, sí, pero, ¿no? Son autocríticas. Es lenguaje que está reforzado o mantenido en tanto en cuanto altere el, el valor de lo que había dicho anteriormente. ¿Vas a venir, José? Sí. Bueno, ahora que me lo estoy pensando, que quizá no. Esto sería, ¿no? Un ejemplo de autocrítica. Intraverbal, generalmente, al menos en la práctica clínica, tiene que ver con todo aquel comportamiento verbal que está mantenido por el propio diálogo, ¿sí? Por la propia participación social. Esto, ya digo, son conceptos a los cuales habría que dedicarle horas y horas, ¿sí? Para entenderlos y para ver cómo esto tiene una importancia capital en la manera en la que las personas se comportan en consulta. De momento, mi intención es tan solo que os suene. La psicoterapia analítica funcional, os comentaba, ¿no? Que está quizá más testeada en todo caso, ¿no? O quizá más desarrollada. Los principales autores la están aplicando, ¿no? O están escribiendo sobre ello. Ante todo en clases de respuesta interpersonal, en problemas interpersonales, ¿sí? Como pueden ser los que vemos aquí. Expresión de necesidades, impacto, gestión de conflictos, apertura y emocionalidad, ¿no? Estas serían 5 clases de respuesta interpersonal que autores de la psicoterapia analítica funcional han propuesto para trabajar con las personas que presenten este tipo de problemas, ¿no? Cuando hablamos de problemas interpersonales, es posible que esto esté en la base de también problemas depresivos, problemas sociales, problemas de pareja, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Simplemente pues que os suenen. Yo considero que la psicoterapia analítica funcional es especialmente potente para trabajar con este tipo de problemas porque aprovecha al máximo la propia relación terapéutica, ¿sí? Que está teniendo lugar. Si nos damos cuenta, tanto la expresión de necesidades como el feedback o el impacto, la situación posible de conflicto, apertura y emocionalidad, son comportamientos que las personas pueden tener, pueden llevar a cabo en, en el espacio terapéutico, sí, con nosotros, sin ningún tipo de problema. Bueno, como decía, tenemos que estar tremendamente atentos, sí, con ojos, sí, y oídos, sí, para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Para hacernos la hipótesis, ¿no? De que el motivo de consulta, aquello que tiene la persona en la vida diaria, cómo esto se traduce, ¿no? Al comportamiento en consulta. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ya para ir un poco, pues, finalizando esta exposición, no me estáis preguntando nada, entonces, bueno, espero que después, pues, sí que haya, ¿no? Algunas preguntitas que podáis tener, ¿sí? Vamos a finalizar, ¿no? Poniendo algunos ejemplos de cómo se conceptualizaría un problema psicológico según la psicoterapia analítica funcional, ¿eh? Una persona comenta, ¿no? El problema en la vida diaria, lo que vemos arriba, problema en la vida diaria, vengo porque soy incapaz de concentrarme. Esto es el problema, ¿no? Que tiene esta persona en su vida diaria, ¿no? Ponemos CCR1, que implica conducta clínicamente relevante de tipo 1, ¿sí? Y es aquel correlato del comportamiento problemático de la vida diaria, pero ya en consulta. Y descrito tal y como nosotros lo observamos directamente, sin hacer inferencias, ¿eh? Aquí puedes leer, ¿no? No presta atención a lo que le contamos. Se interrumpe continuamente y le cuesta mantener el hilo de la conversación. Este comportamiento que la persona tiene delante de mí, muy probablemente esté relacionado con el problema de la vida diaria de la persona, ¿sí? Con lo que le ocurre fuera de consulta. Esto es una hipótesis. Voy a testearla. ¿Cómo? Le puedo preguntar, ¿no? Por eso tengo que estar observando. Entonces yo observo, ¿no? Que le estoy haciendo la entrevista inicial, ¿no?
mejor hablamos de cómo fue su, no sé, cómo le ha ido durante la semana, ¿no? Y veo que se interrumpe continuamente. Entonces yo puedo hacer aquí un alto y puedo decir, oye, María, discúlpame, me estoy dando cuenta de que te cuesta comentarme algo de manera fluida, ¿no? Y amplia, ¿no? ¿Crees que esto tiene que ver con el problema de concentración que te ocurre en tu día a día? ¿Esto también te pasa cuando hablas de manera sostenida con alguien o cuando tratas de concentrarte en una conversación en tu día a día? Así voy observando, le pregunto a la persona y si y si la persona me dice que sí, ¿no? Pues sí, José, la verdad es que sí, ¿no? No me había dado cuenta, ¿no? Pero esto me pasa, ¿no? Le podemos decir, ¿qué te parece si aquí en consulta trabajamos para que conmigo seas capaz de mantener un diálogo más amplio, más duradero y sin interrumpirte tanto? ¿Crees que eso supondría una mejoría para ti? Y si la persona está de acuerdo, perfecto. Esto sería un objetivo terapéutico en el espacio terapéutico, ¿sí? Ya no fuera de consulta, ¿sí? Porque la hipótesis es que vamos a transformar las conductas clínicamente relevantes tipo 1 o problemas en sesión en mejorías en sesión o conducta clínicamente relevante tipo 2. Tipo 1, problemas. Tipo 2, mejorías. ¿Sí? Entonces, tenemos que conseguir en consulta que esta persona, que María, cuente con sus propias palabras aquello que le hemos dicho. ¿Sí? Le explicamos algo y le podemos preguntar, eh, cuéntamelo con tus propias palabras, por favor. ¿Qué has entendido exactamente, no? Que relate acontecimientos de manera ordenada, que le preguntemos qué tal la semana y sea capaz de decírnoslo con soltura, ¿no? Que participe con la atención en la conversación y que haga intervenciones que implican atención. Nosotros le podemos explicar algo mal, a propósito, o algo ininteligible, ¿sí? Para que ella se pueda dar cuenta de que no está entendiendo nada, nos pare y nos diga, José, la verdad es que no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Pues esto sería un comportamiento que implica concentración. Si tú no te estás concentrando ni siquiera en lo que yo te estoy diciendo, no eres consciente de que yo te puedo estar diciendo una burrada, ¿no? Entonces, mediante la técnica psicológica, sí que ya puede implicar, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio, role-playing, cualquier cosa, ¿no? La psicoterapia analítica funcional no tiene técnicas propias per se, ¿sí? Utiliza los principios de aprendizaje como moldeamiento verbal, ¿no? Eh, aquí se trataría justamente de que el comportamiento tipo 1, mediante las cosas que el terapeuta hace, vaya cambiando a comportamiento de tipo 2. Y una vez que esto lo hemos conseguido, tenemos que conseguir, ¿no? Típicamente le podemos decir a la persona, oye, date cuenta que al principio de la sesión te costaba mucho concentrarte en lo que me estabas diciendo y ahora, sin embargo, no te cuesta apenas nada, ¿no? ¿Qué has hecho aquí? ¿Cómo has conseguido hacer eso conmigo, ¿no? Este avance, ¿no? Que has tenido, esto que ahora mismo, ¿no? Te estás concentrando y sabes perfectamente, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido, no? Y aquí la persona puede decir, José, pues he hecho lo que tú me has enseñado, que es preguntar, ¿no? Cuando no estoy entendiendo algo, ¿no? O preguntar más a menudo para comprobar si estoy entendiendo, ¿no? Porque antes la verdad es que ni siquiera preguntaba, antes yo daba por hecho que me estaba enterando, pero por miedo a interrumpir no preguntaba, ¿ok? ¿Vale? O he tomado notas, ¿no? De lo que te quería decir, ¿vale? Perfecto. Entonces estas estrategias, esto que te ha funcionado aquí en consulta conmigo, ¿no? ¿Cómo te pudiera ayudar en tu día a día, ¿no? ¿Cómo esto pudiera hacer que en tu día a día, ¿no? Estuvieras más concentrada, ¿no? De esta manera, con este tipo de claves verbales, sí, y mandando alguna serie de ejercicios de tareas para casa, se va consiguiendo, ¿no? Que la CCR2, la conducta clínicamente relevante de tipo 2, las mejorías en sesión, se extrapolen y se vayan convirtiendo en objetivos en la vida diaria, en mejorías en la vida diaria, ¿no? Que la persona ya a la séptima, a la octava, a la novena sesión, o así, venga y nos diga, a veces me cuesta, pero al menos ya persevero y me acuerdo de las cosas. Mi pareja lo nota, ¿no? Este es un ejemplo, ¿eh? De cómo habitualmente se trabaja y se conceptualiza el caso, ¿sí? José, Sí, hay algunas preguntas. Primero que nada, muy clara la conferencia, están diciendo, agradecen los ejemplos igual. y consultan. Cuando dio el ejemplo de la estación de tren, si una persona ve a alguien e inmediatamente siente miedo u otra emoción, ¿se trata de un condicionamiento clásico? Pudiera ser, sí. Pudiera ser que esta persona, en su historia de aprendizaje, ¿no? Haya algún tipo de elemento que eh, haga que ahora esta persona, al ver, ¿no? A alguien que se le parece o algo así, tenga una respuesta condicionada de miedo.
¿sí? Es totalmente posible, ¿sí? Es totalmente factible, ¿no? Que esto sea mediante una respuesta, digamos, respondiente, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y también preguntan si podés volver a explicar la parte de conductas verbales autocríticas. Sí, claro. Las autocríticas es, por ejemplo, bueno, sí, no sé si explicarlo, mejor no. Esto mismo que yo acabo de hacer, ¿eh? Esto que yo acabo de hacer, que es decir primero, bueno, sí, tal, y después he dicho, bueno, mejor no. Entonces sería una autocrítica. Suele pasar, suele ser típico que esto ocurra cuando no estamos seguros de que vamos a recibir aceptación ante aquello que vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy conociendo a alguien, ¿no? Y esa persona me dice, bueno, José, cuéntame cuáles son tus gustos, ¿no? Y yo digo, ah, bueno, sí, pues me gusta la música techno. Y la persona me mira raro, ¿no? O simplemente no responde, ¿no? Y yo aquí dudo, ¿no? Y digo, bueno, aunque tampoco la música techno tampoco me gusta tanto. Realmente me gusta todo tipo de música, ¿no? Entonces, las autocríticas están reforzadas o mantenidas por cómo se altera el propio lenguaje, ¿no? O lo propio, lo que yo que acabo de decir, ¿no? Ya digo, suele ser típico en problemas sociales de tipo timidez, ¿no? O este tipo de... Cuando aquello que yo digo, aquello que yo hago está bajo control público, ¿sí? Cuando me dejo llevar comúnmente, ¿no? Por lo que las personas opinan de mí, ¿no? Y eso tiene preponderancia. Esto pues, ocurre, ¿no? En problemas interpersonales, ¿eh? En consulta. Ya seguro que estoy diciendo esto, ¿no? Y se nos ocurre, ¿no? Personas, pensamos en personas, ¿no? Las cuales les cuesta decir lo que opinan o lo que piensan, ¿sí? Y que te dicen una cosa, pero luego posiblemente pues, te puedan decir otra, ¿no? Y les cueste mucho posicionarse, ¿no? O dar su opinión, ¿sí? No sé si con esto claro, ya me diréis. Sí, sí. Y también a mí me parece importante destacar cómo en la psicoterapia analítica funcional se retoman las bases del análisis de la conducta, porque muchas veces se tiene la idea como que las terapias contextuales se olvidan un poco de la primera ola o de las segundas olas. Eh, entonces me parece importante destacar cómo hasta mencionás a Skinner, o sea, no se olviden Por de supuesto. las bases del comportamiento. Así es. Para practicar, ¿no? Terapia contextual, uno mismo debe ser analista de conducta, es decir, eh, debe estar, pues, ¿cómo decirlo? Debe conocer, ¿no? La manera en la que el comportamiento se da. Debe haber, como mínimo, haber estudiado esto, ¿no? Ver cómo la respuesta de las personas, aquello que la persona hace, ¿no? Está mediado por la estimulación antecedente y cómo está también mediado por la estimulación consecuente, ¿no? En lo que se conoce pues, como contingencia de tres términos. Pero no solamente eso, sino también cómo. eh, yo añadiría aquí también un punto, ¿no? Y es el hecho de lo social, ¿no? Cómo la sociedad y el sistema de creencias, ¿no? Y, bueno, los sistemas económicos y los poderes coercitivos, ¿sí? Y las costumbres, en definitiva, ¿no? Cómo todo eso va influyendo, ¿no? En que una persona hoy aquí delante de mí me esté diciendo que, por ejemplo, se quiere quitar la vida, ¿no? Que eso esté ocurriendo no es algo raro, ¿sí? Si atendemos a las condiciones que controlan ese comportamiento, ¿no? Y precisamente si atendemos a las condiciones que controlan ese comportamiento, es que estaremos en condiciones para modificarlo. Todo esto nos lo da el análisis de conducta, ¿eh? Eh, y la terapia contextual lo que hace es aplicar toda esta tecnología a situaciones clínicas, a problemas psicológicos, ¿sí? Y bueno, no solamente a problemas psicológicos, ¿no? Sino también a conducta prosocial y en definitiva, ¿no? A muchos otros settings, ¿no? Pero parte de esto, ¿eh? Es decir, eh, 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 si uno quiere practicar terapias contextuales, no puede negar las bases, ¿sí? No debiera desconocerlas, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo metáforas, ejercicios experienciales, una serie de técnicas, pero no las estaremos haciendo con control de variables, ¿sí? Sino que las estaremos haciendo, pues, un poco pues, por hacerlas, porque hemos leído en un libro que tenemos que hacerlas, ¿no? Porque alguien nos ha dicho que esa técnica funciona, ¿sí? Pero no estaremos controlando aquello que está pasando, ¿sí? Y tampoco se tendría la capacidad de poder predecir la conducta, que es lo que permite que la psicología sea una ciencia. Muy interesante igual. La psicoterapia analítica funcional, ¿en qué problemas psicológicos es recomendado? Habías mencionado problemas interpersonales. ¿Hay otro tipo en donde demuestra eficacia? Sí, por la propia, yo diría, ¿no?
Por ejemplo, en psicoterapia analítica funcional no cabría hacer un protocolo de intervención. Es imposible hacer esto, ¿no? Porque el tratamiento, aquello que es un problema en la vida diaria para cada persona, es único para cada persona. Es un enfoque totalmente ideográfico. Entonces, esto hace bien difícil que se puedan hacer estudios controlados aleatorizados, en el cual se hace un protocolo, se aplica a un tipo de problema concreto, pop, 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 y se cursan datos, ¿no? Esto es bien difícil. En psicoterapia analítica funcional hay muchísimos estudios de casos, eso sí es cierto, ¿no? Que muestran su eficacia, ¿no? En múltiples casos, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Como si decimos, ¿qué estudios tenemos para ver que el reforzamiento, utilizar el reforzamiento en consulta, ¿no? Es útil, ¿no? ¿O para qué problemas psicológicos se aplica el reforzamiento, ¿no? Te diré que para todos, pero porque el reforzamiento es un principio, ¿no? Es algo que observamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en qué problemas psicológicos se aplica, de hecho estamos alejándonos de una perspectiva contextual y conductual, ¿sí? Porque realmente esta concepción de los problemas psicológicos, de los trastornos psicológicos, es tremendamente biomédica, es nosológica, se debe, bueno, a la cultura del DSM, de la CIE, y no hay ningún tipo de validez para esto. Es un acuerdo entre jueces, pero pues, realmente no hay ningún tipo de... Es decir, dos personas en estado de depresión pueden presentar comportamientos totalmente diferentes, ¿sí? Y además, las historias de aprendizaje, y esto es lo más importante de estas personas, puede ser totalmente diferente. Entonces, la manera de intervenir que yo puedo tener con dos personas que cursan de un problema depresivo, por así decirlo, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, bajo mi punto de vista, no aplicaría esta pregunta, ¿no? Si somos, digamos, afines, ¿no? Eh, la psicoterapia analítica funcional propicia que, sea cual sea tu método terapéutico, aumente su eficacia y su eficiencia utilizando los principios del análisis de conducta. Eso es lo que yo diría, ¿eh? Buenísimo, súper claro. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o voy comentando algunos más ejemplos? No, no hay más preguntas. Perfecto. Vamos con algunos más ejemplos, ¿sí? Bueno, aquí pues Laura, ¿no? Por ejemplo, viene a consulta porque está deprimida, ¿sí? En consulta observamos que habla negativamente, que expresa desesperanza, que llora, que afirma que no puede estar bien y que afirma que todo va mal, ¿sí? Tenemos que conseguir, por tanto, que Laura en consulta hable de cosas que le importan, hable de lo que le gustaría hacer, que contenga el llanto para seguir el diálogo y que exprese ilusión y deseos. Esas serían las mejorías a propiciar en consulta, ¿sí? Y que esto se vaya generalizando. ¿Cómo? Mientras los objetivos en la vida diaria me sigo sintiendo triste, pero voy haciendo lo que planificamos y noto cómo eso me anima un poco. ¿Qué haríamos aquí con Laura? ¿Sí? Aplicaríamos seguramente activación conductual, ¿sí? Que es pues, el estándar para los problemas de depresión, ¿no? Y conceptualizaríamos el caso con la psicoterapia analítica funcional para ir poco a poco moldeando. Lo primero, esta es una de las reglas de la psicoterapia analítica funcional, ¿sí? No he puesto ninguna diapositiva sobre esto porque prefiero, ¿no? Que no se vean como cosas estancas, ¿no? Lo primero que tenemos que conseguir es provocar que la persona delante de nosotros hable negativamente, es decir, observar la CCR1. Eso es lo primero que tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, vamos a pedirle pues, que nos diga cómo está, ¿no? Ante esto, ante esta pregunta, estímulo discriminativo, la respuesta condicionada de la persona puede ser empezar a llorar, ¿sí? Ya tenemos la CCR1, perfecto. Ahora, tenemos que ver cómo la transformamos en CCR2. ¿Y cómo hacemos que los comportamientos que más se aproximen a CCR2 estén bajo un programa de reforzamiento positivo, natural, ¿sí? Es decir, nosotros como terapeutas vamos a estar más atentos, vamos a interesarnos más cada vez que Laura nos diga algo que le gustaría hacer. Por ejemplo, esto se hace de la siguiente manera, ¿no? La persona nos dice, ¿no? Le preguntamos a Laura, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? En la tercera o la cuarta sesión, ¿no? Y Laura dice, pues José, la verdad es que pues no estoy bien, no estoy bien. Pero mira, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de decirte esto, sí, porque siempre te digo lo mismo. Entonces, aquí nosotros como terapeutas, cuando nos dicen no estoy bien, no le decimos nada, escuchamos, y cuando la persona dice ya estoy cansada de esto, entonces, esto que sería un avance, una mejoría, que la persona verbalice que ya está cansada de llorar, ¿no?
ahí, digamos, entramos, ¿no? Y le preguntamos, oye, cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo? ¿Qué te parece si hoy hablamos de eso? Aquí prestamos atención, ¿sí? Prestar atención y propiciar que la persona verbalice sobre ello implica reforzar positivamente, mediante la propia naturaleza del diálogo, mediante el interés genuino que como persona terapeuta tenemos en escuchar, en querer hablar, o sea, en querer que Laura nos cuente, ¿no? Las cosas que le motivan, ¿no? Y ahí vamos a desarrollar el contenido. Es posible que Laura pues, me diga, pues mira, José, la verdad es que pues me gustaría salir al campo, ¿no? Este fin de semana, pero es que a veces pienso que no me apetece porque es que me cuesta mucho. No pienso también en la mala noticia que me dieron en el trabajo y se me quitan las ganas. Y aquí nosotros como terapeuta dejamos que se exprese, mantenemos, ¿sí? Y Laura sigue un ratillo, ¿no? Es posible que siga, ¿no? Es posible que Laura siga. Pero bueno, José, que me pierdo, que sí, que lo que quería, lo que quiero es ir al campo, ¿no? Y aquí, inmediatamente, cuando ha cambiado de rumiar, digamos, un poquillo, ¿no? Y ya está diciendo algo positivo, ¿no? Pues decimos, perfecto, perfecto. Mira, ¿qué te parece? Toma, vamos a tomar aquí un papel, ¿sí? Un bolígrafo, para hacer un listado de cosas que tendrías que hacer para planificar tu escapada al campo, ¿no? ¿Qué te parece? Y así vamos proponiendo y vamos realizando este tipo de conducta clínicamente relevante tipo 2, ¿no? Aquí, cuando esto se realiza, podemos hacer una reflexión junto a la persona, ¿no? Le podemos decir, oye, Laura, fíjate que al principio has hablado así como un poco negativa, ¿no? De las cosas, ¿no? Y finalmente has acabado la sesión de hoy, pues, haciendo una programación para salir al campo. ¿Cómo has sido capaz de esto? ¿Qué has hecho? No, pues, yo creo que al final me he centrado más en lo que quiero, en lo que me gusta. Ah, perfecto. ¿Crees que esto lo pudieras hacer en tu día a día durante la semana? Si ves que estás alicaída, ¿no? Que estás un poco más triste, que le estás dando vueltas, ¿no? Eh, ¿Crees que pudieras en ese momento decirte a ti misma algo como, mira, me voy a centrar en lo positivo? ¿Y crees que eso te pudiera ayudar? Tal y como ha ocurrido aquí, tal y como parece que ha ocurrido aquí, ¿no? Esto solo lo decimos porque lo hemos observado, ¿no? Y Laura aquí nos podrá decir, bueno, es posible que sí, ¿no? Y aquí yo le puedo pedir, ¿qué te parece si me haces un registro? ¿Vale? Vamos a registrar, ¿no? La manera en la que empiezas a darle vueltas a algo negativo y en ese momento, pop, eso lo interrumpe para hacer algo que te gusta hacer, ¿no? Y aquí ya pues le vamos pidiendo este registro, ¿no? De esta monitorización de cómo su comportamiento tiene un impacto en la manera en la que se siente, lo cual es totalmente compatible con los principios de activación conductual, ¿sí? Bueno, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Muy, muy breve, ¿no? Para que podáis ver cómo se integraría, cómo se trabajaría, ¿sí? Otro ejemplo puede ser este, ¿no? No sé quién soy, no sé qué quiero, ¿no? Pues como de crisis vital, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si tuviéramos que darle un nombre, ¿no? Bueno, pues aquí en consulta observamos, ¿no? Que expresa incertidumbre sobre su forma de ser y actuar, expresa bloqueo a la hora de actuar por no saber cómo es, ¿no? Tenemos que conseguir que esta persona exprese cómo le gustaría ser, que hable de las cosas que le gustaría hacer, que hable de sus emociones y pensamientos como no limitantes, sino como una experiencia vital que él o ella puede tener, ¿no? Y el objetivo en la vida diaria es que la persona nos cuente que poco a poco va haciendo cosas, algunas nuevas y otras viejas, y que se está construyendo, ¿no? De no saber quién es ni qué quiere, ¿no? A ir construyéndose, ¿sí? Ese sería, pues, un ejemplo, en algo que sería así como más abstracto, ¿no? Preguntan también si se puede Sí. hacer análisis funcional con una persona en duelo. Se puede hacer análisis funcional allá donde haya conducta. Así es. Es decir, una persona en duelo, una persona, eh, en fin, o sea, con cualquier comportamiento, siempre que haya comportamiento, podemos explorar para saber cuál es la relación entre el antecedente y la respuesta y la consecuencia y la respuesta. Y eso nos va a dar hipótesis a testear sobre cómo podemos influir sobre ello. Sí que te diría, ¿no? Que no hacemos un análisis funcional de las personas, sino que hacemos un análisis funcional del comportamiento de la persona. Entonces, una persona que está en duelo podemos decir, ok, ¿cuáles son los problemas en la vida diaria de esta persona, ¿no? Que ha dejado de comer, que ha dejado de salir, que ha dejado de limpiar el cuarto en el cual vivía la persona que ha fallecido, en fin, ¿no? Ok, esos son los comportamientos, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo esto se está manteniendo, ¿no? Que ha habido en su historia para que esta persona se comporte así, ¿no? En fin, así vamos explorando, ¿no? Muy bien. Bueno,
Otro ejemplo, ya el último. Posible que la persona diga, me cuesta expresarme, soy muy complaciente, no sé decir que no. Entonces, bueno, pues el comportamiento clínicamente relevante de tipo 1, el problema de sesión, sería que esta persona siguiera al pie de la letra las instrucciones del terapeuta, acceder a cualquier ejercicio, contestar no sé cuando se le pregunta por su opinión. Tenemos que conseguir que la persona pues, lleve la contraria al terapeuta, que dé opiniones polémicas, que proponga ejercicios o actividades diferentes, que solicite un cambio horario de la consulta y que ya nos cuente que en el día a día dice algo así como tengo miedo de que me rechacen, pero trato de decir lo que quiero aunque me cueste. ¿Sí? Eso sería. Muy bien, para ir finalizando, os voy a dejar con este esquema, ¿no?, de conceptualización de caso, ¿no?, en el cual esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, para trabajar con las personas. Lo primero, le preguntamos, ¿qué te ocurre, ¿no? ¿Qué problema tienes en tu vida diaria, ¿no? Aquí la persona dice que no soy feliz, ¿no? Por ejemplo, pues le vamos a preguntar exactamente qué ocurre en tu vida para que no seas feliz, ¿no? O cómo sí serías feliz, ¿no? Los problemas en la vida diaria, lo opuesto a ello, van a ser los objetivos en la vida diaria, ¿ok? Vamos a explorar la historia relevante de la persona, ¿no? ¿Qué cosas han pasado en tu vida que te hayan hecho responder de la manera en la que estás respondiendo ahora, ¿sí? Cuando hablo de responder, no hablo de comportamiento, digamos, voluntario, ¿no? Puede ser tremendamente involuntario, ¿no? Vamos a ver también cómo, a partir de la historia, la persona se dice a sí misma ciertas cosas sobre cómo funciona él o ella o sobre cómo funciona el mundo. Vamos a provocar el comportamiento complicado en sesión, el problema en sesión, vamos a transformarlo mediante la propia psicoterapia en mejorías que ante la misma estimulación que yo ya le diga cómo estás y la persona ya no llore, ¿sí?, sino que se aguante el llanto y me diga, ahí voy, José, cada vez mejor, por ejemplo, ¿eh? Y cómo esto se puede ir extrapolando a objetivos en la vida diaria. Así que, bueno, por resumir un poquito, sí, por hacer un breve repaso, sí. Hemos hablado de la naturaleza del comportamiento, hemos hablado de cómo es verbal, sobre todo, que es justamente lo que ocurre en consulta de manera similar, ¿no?, a lo que ocurre fuera de consulta. Hemos hablado de los antecedentes, sí, que vienen del análisis de conducta, gracias a lo que, bueno, empezó a hacer, ¿no?, Skinner, ¿no?, en conducta verbal, verbal behavior. Hemos hablado de cómo tenemos que observar la manera en la que terapeuta y paciente, ¿no?, pues nos vamos moldeando mutuamente. Hemos hablado de la principal idea de la psicoterapia analítica funcional, que es que los cambios en consulta se generalizan a los cambios en el día a día. Hemos hablado de que los problemas psicológicos no son problemas orgánicos, aunque lo orgánico influye. Hemos hablado de cómo, como terapeutas, actuamos como estímulo discriminativo para evocar respuestas en la persona e ir moldeándolas mediante la propia contingencia natural, tal y como se daría con una relación interpersonal, siguiendo los principios de aprendizaje que también aplican en los momentos del día a día. Hablar de principios de aprendizaje implica hablar de estímulo discriminativo, respuesta-consecuencia, ¿sí? Y la relación entre el estímulo discriminativo, antecedente y la respuesta, y la consecuencia y la respuesta. Diferenciamos entre función e intención. Lo que nos interesa es la función, que es el resultado que tiene mi comportamiento, ¿sí? Si es verbal, pues aquí tenemos diferentes tipos de funciones o diferentes tipos de cómo se clasifica el comportamiento verbal según el efecto, ¿no? Hemos hablado también de las diferentes clases de respuesta interpersonal, en las cuales la psicoterapia analítica funcional está especialmente interesada. Hemos dicho de nuevo que lo interesante es observar y escuchar para cambiar el motivo de consulta de la vida diaria al comportamiento en consulta, provocarlo aquí delante de nosotros. Y hemos comentado unos cuantos casos, además de poner un esquema que os puede ayudar en vuestra labor como terapeutas. Sí, que esto puede guiar, digamos, la entrevista inicial. Y bueno, mientras dejéis algunas preguntitas, que ahora podemos conversar sobre ellas sin ningún tipo de problema, voy a dejar de compartir porque me gustaría comentaros, bueno, el trabajo que hacemos en terapiascontextuales.com, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. Bueno, ya sabéis que terapiascontextuales.com es una plataforma de formación online especializada en terapias contextuales y lo más relevante es que podéis aprender matriculándoos en cualquiera de nuestras formaciones y en cuanto os matriculáis, accedéis al instante a
todos los contenidos, ¿sí? Nuestra formación, por ponerte un ejemplo, intervención conductual contextual, reestructuración cognitiva como modelamiento verbal, ¿sí? Tiene, en este caso, 10 módulos y, si te das cuenta, role-playing, ¿sí? En los role-playing se puede observar cómo se interviene. Es decir, vas a aprender observando directamente, tal y como puedes ver aquí, vas a aprender observando cómo se aplican las estrategias, ¿sí? De manera que se ilustran situaciones clínicas y se comentan para que después de ver los vídeos ya seas capaz, tú mismo, tú misma, de poner en práctica aquello que has aprendido. Por tanto, es una formación online, a tu ritmo, con recursos descargables, acceso ilimitado y de por vida para siempre, campo virtual 24/7 disponible, foro global para alumnos y, bueno, pues por supuesto podrás comentarme y preguntarme todo aquello que necesites. Por supuesto, se emite un certificado de horas y competencias, justo cuando se finaliza. ¿Cuál es la oferta formativa que tenemos? Aquí te la comento. Intervención psicológica con colectivos vulnerados, adolescentes jóvenes y LGTBIQ. Esta ya la conoces. Base de intervención conductual contextual en población infanto-juvenil, curso de activación conductual en depresión, telepsicología, herramientas para la práctica clínica online, intervención contextual en problemas de ansiedad, psicoterapia analítica funcional, con el cual vas a saber hacer justo todo esto que te he dicho. Esta es una pequeña introducción, ¿sí? Este te lo sugiero enormemente. Además, este tiene clases en vivo y recibes un manual en licencia digital, ¿sí? Intervención contextual en Rumia, ACT, filosofía, teoría y práctica, los inicios de tu práctica como psicoterapeuta, intervención contextual en apego, intimidad, dependencia y evitación, la metáfora en la práctica clínica. Este también es un curso bastante bonito, sí, este me gusta bastante. Y terapia integral de pareja para intervenir en problemas relacionales, ¿sí? Así que bueno, aquí te dejo esta información, sí, ya sabes que también tenemos una oferta, sí, que los compañeros de Psicotema te podrán decir perfectamente. No sé si hay algún tipo de pregunta más, algo que queráis Bueno, comentar. no puedo encender la cámara porque se me había ido el internet unos minutos y ahora estoy con un internet Pobre. bajo. Me alegro que no se haya cortado la ponencia. Por ahora estoy viendo YouTube y no hay preguntas. De todos modos, recuerdo la colaboración con descuento, el 10% de descuento para cualquiera de los cursos que les estuvo mostrando recién José. Y el Así, regalo del compendio de metáforas. así es, os podéis matricular, estéis donde estéis, la matriculación se hace por PayPal, por transferencia bancaria o por pago con tarjeta, sí, entonces estéis donde estéis, os podéis matricular y al instante accedéis a todos los contenidos. Bueno, José, muchísimas gracias. Voy cortando la transmisión en YouTube. Están diciendo que muy claro todo. Realmente agradezco y para mí es un honor que te hayas sumado a la jornada. Muchísimas gracias a ustedes, a las personas que estáis viendo. Un placer, por supuesto, y también a ti por haber organizado, sí, por haber dado cabida y por haberme invitado, por supuesto. Contad con el trabajo de terapiascontextuales.com y con el mío, por supuesto, siempre que lo necesitéis. Muchísimas gracias.